que si ustedes son arquitectos pueden saber que estudiar arquitectura es muy divertido, es realmente muy divertido. Tuve la suerte, cuando empecé a estudiar el CBC lo hice a la mañana, pero alguien me recomendó, me dice, andá a la noche, está mucho más buena, hay mejores cátedras. Me recomendaron entrar en la cátedra de Valiero en diseño, así que no solo fue entrar y estudiar con él y poderlo conocer a Bucho, sino que también tuve muchísima suerte porque yo vivía en Turdera y me iba hasta Núñez a la facultad y era 1:40 de viaje, ida, 1:40 de vuelta. Y yo pensaba, digo, ¿con quién voy a hacer grupo? Me va a tocar gente de cualquier lado. Y tuve mucha suerte porque en el momento que tuve que elegir a 2 compañeros para trabajar, una de las chicas era de Lavallol y la otra era de Montegrande. Así que eso era bingo. Y resultó que en el mismo grupo que teníamos de diseño había 3 chicos que también eran de Montegrande. Entonces era toda la movida que nosotros teníamos en la facultad, éramos todo nuestro grupo de Montegrande y por lo general había unos cuantos satélites, chicos que venían de otros lados, que siempre hacían grupo con alguno de nosotros, entonces nosotros teníamos, nada, la movida, la joda era Montegrande. Entonces capaz que nosotros estábamos en un fin de semana y en varias casas de Montegrande había estudiantes de arquitectura preparando una entrega, armando, bueno, los estudiantes de arquitectura tenemos muchas horas frente al tablero, en ese momento te tenías que mudar con el tablero a la casa de otro y vivíamos prácticamente todos juntos en la casa de alguno y eran 2 o 3 casas que estaban llenas de tableros trabajando. Y yo me acuerdo que en esa época de tanto estrés era de estar todo el tiempo, tantas horas frente a un tablero, diseñando, trabajando, que por momentos nos llamábamos por teléfono y nos decían, nos hacemos un asado, los chicos decían, vamos a tirar carne a la parrilla y nos vamos a juntar. Y era muy divertido, la verdad que la pasábamos muy bien. Yo siempre digo, arquitectura es una de las mejores carreras más divertidas para estudiar, ¿no? Cuando me recibí, el desafío más importante que tuve que enfrentar, que creo que lo vivo hasta hoy, es el miedo. Ejercer la profesión da miedo. La carrera te da muchas herramientas, pero no te da la experiencia. Y tener el primer encuentro con un cliente, tener el primer encuentro con un albañil, el trato, llevar a cabo una obra no te lo enseñan, esa es la verdad. Pero bueno, yo la verdad es que cuando tengo miedo igual hago las cosas con miedo, no me importa. Trabajé en varias empresas constructoras, primero haciendo obras para el gobierno, después haciendo obras privadas. Me ha pasado de estar, por ejemplo, porque yo documentaba cuando yo trabajaba en una constructora grande y capaz que me pasaba de estar en una obra con 400 hombres y yo era la única mujer. Y ese también era un desafío porque también me tuve que formar mucho en la relación con el otro, en la relación con otros profesionales y en relación con los obreros. Y después otro desafío que tuve fue cuando fui mamá, que yo creí que la carrera iba a ser, como iba a estar por delante de cualquier cosa, y cuando fui mamá me pasó que me gustó ser mamá y que me gustó estar con mis hijos. Entonces ya el irme de viaje, porque las obras siempre me quedaban lejos, irme muchas horas de casa y dejar a mis hijos, eso me costó. Pero a su vez eso fue lo que me impulsó a abrirme por mi cuenta y empezar a trabajar por mi cuenta. Así que dentro de todo, todo eso fue bueno, pero el motor principal, ya te digo, es el miedo de ejercer la profesión, el miedo de encontrarte con una experiencia que te haga poner en jaque. Para mí la mejor experiencia
de lo que yo hago y lo que más me gusta de lo que yo hago es el contacto con el cliente. Yo no soy muy egocéntrica dentro de lo que yo diseño. A mí lo que más me gusta es el encuentro con el cliente, conocer a la persona, porque en realidad es la persona la que va a vivir ahí. Y lo que yo entiendo que tengo que comprender y que yo tengo que lograr dentro de mi profesión es poder diseñar algo donde esa persona sea feliz, no yo. Y eso es complejo. Por lo general, la primera reunión con cualquier cliente, por lo general, dura mínimo 3 horas. Y lo que siempre hago, intento que el otro se sienta cómodo frente a mí y que me pueda contar. A veces es una sola persona, a veces son más, a veces una familia completa, a veces participan hijos, a veces participan abuelos. Y lo más importante de todo es yo poder comprender y yo poder observar. Yo creo que esto de la observación viene cuando yo terminé de cursar arquitectura, necesité expandirme hacia otros lugares. Siempre era artístico lo que yo quería hacer. Entonces terminé de cursar y me anoté en la escuela de Julio Boca para hacer comedia musical. Hice 4 años ahí y después me fui a estudiar con Julio Chávez teatro. Siempre me gustó y yo a veces creo que eso del teatro, de estudiar tantos años teatro, de hecho trabajé a veces haciendo algunas obras de teatro, en el Teatro Off estuve haciendo bastante, pero es eso lo que me traje para mi profesión y lo traje como para que me complete en cierta forma. En teatro como actriz tenés que observar siempre la gente. La forma en la que yo estoy sentada te cuenta algo de mí. La forma en que vos estás sentado me cuenta algo de vos. Y a mí me encanta en el momento de entrevistar a alguien, yo no me pierdo detalle, observo todo lo que puedo mirar y eso trato de usarlo en función de lo que yo estoy haciendo. No es mi casa, no es mi diseño, es tu vida. ¿Qué vas a mirar cada mañana cuando te despiertes? ¿Qué es lo que miras por la ventana? Para mí es re importante porque por lo general el que se hace una casa se lo hace para el resto de su vida. ¿Cómo va a ser el resto de su vida? Es re importante. A mí me cuesta, cuando yo hago reformas en mi casa me cuesta pensar cómo quiero vivir yo. Es a veces mucho más fácil pensar en cómo vive el otro. Yo por lo general trabajo por administración. La mayoría de las veces es el cliente que me trae un grupo de albañiles y yo trabajo con ellos. Entonces me pasó hace poquito que tenía un grupo nuevo que yo estaba conociendo y entre ellos tenían a un ayudante que era muy jovencito y que yo veía que era el que siempre iba a los planos, siempre agarraba los planos y siempre me hacía alguna pregunta. Hubo un día que tuvimos que hormigonar la losa y yo estuve todo el día arriba de la losa con ellos mientras llegaban los camiones y en algún momento se demoraron los camiones, estuvimos todo el día. Y ahí me enteré que ese chico era estudiante de arquitectura y estaba en 3er año. No sabe, en ese momento lo tenían como ayudante, pero él tenía mucha capacidad porque me daba cuenta cada vez que agarraba un plano y me hacía una pregunta, digo, este chico entiende un poco más. Y en ese momento él me dice, ¿vos qué consejo me darías a mí? Era un chico de otra, quizás una clase social en la que es mucho más difícil acceder a veces, porque esto es cierto, yo también cuando me formé, mi familia no es de ninguna clase social, no tuve ningún tipo de ayuda y uno se la tiene que hacer solo a veces. Y lo primero que se me ocurrió en ese momento es decirle, nunca juzgues a un cliente. Porque a veces vos tenés clientes que tienen un poder adquisitivo mucho más grande que el tuyo y a veces tenés clientes que tienen un poder adquisitivo mucho menor.
y nunca los tenés que juzgar. Vos tenés que escuchar lo que ellos necesitan y comprender lo que ellos necesitan y lo que ellos desean. ¿Qué importa cuánto tenés? Para mí eso es lo más importante. Y fuera de eso, de nunca juzgar a un cliente, nunca sentirse más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Saber ubicarse frente a los demás, para mí es re importante.